Buenas tardes, somos el grupo 4 y están conformados por Kenny Calle, Exxon Condo, Ariana Quinde, Manuel Sánchez y Ronald Tobar. Nuestro tema es la arquitectura ancestral en la provincia de Los Ríos. En el pasado, allí habitaron culturas muy avanzadas como la Valdivia, la Chorrera, la de Tejar Daule y Milagro Quevedo, de 3200 a 1500 a.C. Luego en este territorio habitaron los aborígenes llamados Babas, los Babahoyo, ubicados en Mayang y en Juján, los Mongaches, Palenques, Quilcas, Pimochas, pueblos y organizaciones supersticiosos, rebeldes y amantes de la libertad. Estos vivían de la caza y la pesca y la agricultura. Cultivaban maíz y tabaco e intercambiaban productos a través de sus vías marítimas. La provincia de Los Ríos, debido a su nombre, a su extensa red fluvial, que nace en la cordillera occidental de los Andes y atraviesa la parte central de la costa, suma más de 20 ríos, y el principal de ellos es el Babahoyo, que aporta a la formación del gran río Guayas. Por esta característica natural, los habitantes de esta provincia tienen dos gentilicios, riocenses y fulminenses. El 6 de octubre de 1860, la provincia de Los Ríos celebró por primera vez su creación, gracias al decreto del doctor Gabriel García Moreno. En la región del Ecuador está situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como la región litoral o costa. La etnia, la cultura que la predomina en el sector, los ríos es el antiguo hogar de las culturas aborígenes como los babahoyos, los babas, los palenques, los mocaches, los quilches y los pimochas. La conformación estructural, la conformación espacial, urbana y espacial en su entorno es el espacio urbano, que está modelado por la fachada de los edificios y el suelo de la ciudad, quedando como comprendida en las plazas, en las calles. Las plazas pueden tener finalidades ornamentales, funcionales reguladoras de tráfico o funciones comerciales, dándose en ellas funciones de relación social. En las calles hay que distinguir aquellas que sirven para relacionar unas áreas de la ciudad con otras, y las que tienen el carácter de vías como comunicación de interior de cada una de las áreas de la ciudad. Las caracterizaciones a tener en cuenta para implementar sus viviendas. La primera, una de las problemáticas de la capital fulminense es su clima, pues la temporada de invierno sufre inundaciones, en la temporada de verano sequías. La segunda, dentro de los factores determinantes se encuentra la ciudad de las viviendas que han sido construidas con materiales rústicos y carecen de servicios básicos. La tercera, la mayor parte de la población se encuentra en la zona urbana. También es importante mencionar que el área rural posee muchas necesidades económicas. Yo voy a hablarles sobre un ejemplo, que es la choza de Vicente Benavides. La choza de Vicente Benavides queda ubicada entre Ventanas y Quevedo. La provincia de Los Ríos se ha caracterizado siempre de ser una provincia con gran migración serrana. Es por eso que esta obra arquitectónica es una obra arquitectónica híbrida, ¿ya? Que está realizada con elementos o su forma hecha con personas de la sierra, pero con elementos constructivos de la costa. Esto nota el gran influjo de serranos que pone en manifiesto esta interacción cultural que hay en la provincia,
y puede decirse que esta vivienda son viviendas serranas pero con materiales costeños. A su vez, ¿cómo esto puede ser vernácula? Bueno, claramente es una obra arquitectónica vernácula de la provincia de Los Ríos, porque a pesar de que tiene esta condición híbrida, ya cumple con una de las condicionantes o características vernáculas, que es que los materiales son propios o autóctonos del lugar. Esto viene sucediendo en muchas obras de la costa. Podemos ver en el ejemplo de esta casa, tiene pilotes, es una casa elevada sobre pilotes, las paredes son de madera, arriba tiene paja, que tiene un cierto parecido con las demás viviendas de la costa, y a su vez como las viviendas de la sierra, tienen un parecido. ¿Cómo cambian la forma? ¿Qué le da la característica propia a esta vivienda? Bueno, claramente los materiales. Aquí buscamos, como la provincia de Los Ríos queda en la costa y los climas son húmedos y por las tardes hay un excesivo calor, lo que buscamos la diferencia está en los materiales. Claramente podemos ver que aquí hay materiales más livianos para que la casa interiormente sea fresca, a diferencia de una vivienda de la sierra, que aunque puede ser un parecido en su forma en sí, los materiales cambian a colocar materiales que sean las paredes más gruesas, que por dentro sea un lugar más cálido, a diferencia de los materiales que usamos en esta casa, que son materiales más frescos. Ya. Una de estas primeras casas construye bajo un patrón arquitectónico de su hogar natal. Claramente, esta casa está construida bajo el patrón arquitectónico de las personas que han emigrado de la sierra a la costa. Esto se está sujetando a la disponibilidad de sus materiales, y serán las generaciones siguientes las que irán amoldándose a la arquitectura ya auténticamente local. Una vez que ya hayan hecho este tipo de edificaciones, las posteriores generaciones ya se irían adaptando a estas nuevas formas y estilos, que sería ya una condicionante de que esta casa se transformara en una vivienda vernácula del sector. Claramente esta casa es un proceso de la adaptación a las condiciones climáticas y geográficas. Podemos ver que esta casa es realizada bajo este tipo de condiciones. Es por eso que la diferencia entre una casa de la sierra o una casa de la costa. Esta vivienda es un gran ejemplo. Muchas gracias. Una de las casas más representativas de una construcción antigua es la casa de José Joaquín de Olmedo, ubicada en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, en un lugar llamado la Hacienda La Virginia, cerca del río Babahoyo. Hoy en día esa casa es un museo. En su fachada lo que más resalta es su cubierta a 4 aguas, que fue colocada en remodelaciones que tuvo la vivienda. También sus arcos de medio punto, que también fueron puestas después, porque al inicio no estaban. La casa está acentuada sobre pilares por el tema de humedad del piso, por lo que la casa está ubicada en un clima cálido húmedo. Y eso para la madera es dañino, ya que se apolilla, llegan las termitas y cosas así. También por el tema de protección contra animales salvajes, por lo cual es una hacienda muy grande y suelen haber zorrillos, animales así. En su estructura es una casa de construcción antigua, de una casa ensamblada en madera, ajustada con clavos, pero que en su actualidad dichas partes que fueron puestas con clavos ahora se han usado tornillos, pernos, como para que tengan mejor resistencia. Otro dato es que en sus pilares, en sus juntas, han puesto platinas metálicas para su mejor resistencia,
Eso fue colocado después del terremoto del 16 de abril del 2016. La distribución de la casa: en planta baja está el área de exposiciones, la recepción y el ingreso a las escaleras. En su planta alta está la cocina, el comedor, la sala de estar, el dormitorio y el estudio. Como pueden ver en las imágenes, está separado en colores. La casa, al no tener paredes ni tan gruesas ni tan finas, ayuda a tener una ventilación constante porque están un poco separadas. Las maderas no están tan juntas, no está como que tanto a presión y permite que salga y entre aire un poco. La casa tiene ventanas, muchas ventanas que también al abrirla permiten el flujo de aire constante, siendo un lugar habitable para dicho tiempo. Otro dato es que un 40% todavía es de la madera original de dicho tiempo, y el 60% es de madera nueva. Las maderas más usadas fueron el mamey, el chandul, y su cubierta, que fue traída desde Chile, es de pino. En conclusión, la vivienda es un claro ejemplo de una casa de construcción antigua o vernácula de la costa ecuatoriana. Tiene claros ejemplos como son los materiales, son su composición, su estabilidad, que es sobre pilares, lo que era muy típico de dicho tiempo. También lo beneficioso de la casa era que estaba rodeada de mucha vegetación que permitía al propio habitante de la casa salir y cosechar. Las casas de balsa. Estas casas se distinguían entre las demás que estaban en el malecón por su gran atractivo para la ciudad, por su modelo y estructura. La casa flotante se ubicó frente al municipio y después se reubicó frente a lo que hoy es la agencia del Banco del Fomento. Estas casas contaban con 2 pisos, entre los cuales se dividían los siguientes espacios: sala, comedor, baños higiénicos, habitaciones, balcones, muelles, hamacas, bar, entre otros espacios. La fachada de la casa balsa reflejaba un estilo arquitectónico colonial y rústico. Se destacaba una sólida puerta principal de madera con grandes ventanales que tenían marcos de madera también. La casa, como ya había antes mencionado, contaba con 2 plantas totalmente hechas de madera con amplios ventanales y el techo era de bijao, que luego se reemplazó con zinc. Las maderas que utilizaron fue el moral, laurel, pechiche, guayabo y sobre ella una base de 18 boyas gruesas. Entre los usos que le dieron a esta casa, se puede decir que sirvió como casino de tropa para el batallón de cazadores de los ríos y como casa de posada de las personas que navegaban a diario por el río de Babahoyo. Para su construcción se utilizaron como base 18 boyas gruesas que sirvieron para sostener el peso total de la casa. Se utilizó madera para la estructura de la vivienda y zinc que está colocado en el techo de la misma. Como retroalimentación de todo lo que expusimos a lo largo del video, la provincia de Los Ríos tiene una rica historia que abarca desde la época precolombina hasta la actualidad. La arquitectura ancestral de Los Ríos está ligada a civilizaciones indígenas que habitaron la región antes de la llegada de los europeos. Antes de la llegada de dichos europeos, más precisamente los españoles, Los Ríos estaba habitada por diversas culturas que desarrollaron sus propias formas de construcción y arquitectura, adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas de la zona. La arquitectura ancestral de Los Ríos incluía estructuras hechas de materiales locales como la madera, la caña, el barro y la paja. Las viviendas podrían haber sido construidas en forma de chozas o cabañas
con techos de paja para protegerse de las fuertes lluvias y el sol inmenso de la región. Además de que podía tener una cierta semejanza con la arquitectura ancestral de todo lo que es la región sierra, por lo que esta zona, la provincia de Los Ríos está ubicada en una zona aledaña a todo lo que es la región interandina. Por ende, era muy común ver bastante migración de gente de la sierra, serranos, a dicha zona costeña que es Los Ríos. Hoy en día, algunos vestigios de la arquitectura colonial y ancestral se pueden encontrar en dicha provincia, aunque muchos de ellos han sido modificados por materiales actuales, no tanto para cambiar la esencia del edificio, sino más para preservarlo, como lo fue el caso de la Casa José Joaquín de Olmedo, en la cual mantuvieron toda su estructura, todo su diseño y toda su esencia. Lo único que hicieron fue remodelar ciertas bases para que la casa se pueda mantener, y ahora es un museo que forma parte de la historia de esta provincia. La arquitectura ancestral de la provincia de Los Ríos en Ecuador se basa en las tradiciones de las culturas indígenas que habitaron la región antes de la colonización europea. Estas viviendas trataban de satisfacer todas las necesidades que tenían las personas que lo habitaban. Por ejemplo, la necesidad de tener un espacio fresco en el cual habitar, porque por lo que sabemos, la provincia de Los Ríos se ubica en una zona costera, la cual es húmeda y es propensa a tener días muy calurosos, por lo que la selección del material para construirla tenía que ser un material fresco, que no atrape el calor y que permita el paso del viento para la circulación del aire y que la persona que esté dentro se sienta cómoda. Además de que estas viviendas eran lo suficientemente altas para que el usuario se proteja de inundaciones y de las posibles bestias que siguen habitando en los alrededores de esta zona, pero en la antigüedad era más común ver la aparición de dichas bestias. Además de que, claro, era necesario que las personas que vivían en estas casas tengan un punto alto del cual poder ver, observar y cuidar sus cultivos, ya que la mayoría de estas personas vivían de lo que era la agricultura y ganadería. En conclusión, la provincia de Los Ríos, en Ecuador, guarda en su historia una arquitectura ancestral enraizada a las culturas indígenas que habitaron la región antes de la llegada europea. Se puede inferir que las construcciones estaban adaptadas a las condiciones geográficas, climáticas de la zona, utilizando materiales locales que, como ya lo dije, la madera, caña, barro y paja. La influencia colonial española introdujo nuevos estilos arquitectónicos europeos que se mezclaron con los elementos indígenas en la construcción de edificios. Aunque muchos de estos vestigios han sido modificados o reemplazados con el tiempo, la esencia de esta arquitectura ancestral sigue siendo testimonio de la identidad y la historia de Los Ríos. La provincia refleja la fusión de tradiciones culturales y la evolución de la arquitectura a lo largo de los siglos, creando un vínculo tangible entre el pasado y el presente de la región ecuatoriana.